Hola, ¿qué tal, María Luisa? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, Ana. Pues encantada de compartir este ratito contigo y con las personas que nos están escuchando. Bueno, esto va a ser una charla Sí, yo sí, creo muy interesante con dos personas que tenemos un perfil muy complementario. sí, Tú vienes del mundo editorial, has trabajado sí, con muchas agencias. Déjame que te presente ante los oyentes para sí, que sí. conozcan un poquito más. Eres asesora literaria, editora de mesa para distintas editoriales y agencias como Anaya, Anaya Multimedia, Bruño, Octaedro, Casals, Bambú, Ediciones B, EDB, entre otras. Y Sí, durante 25 años de carrera profesional ha realizado más de 1000 informes de sí, lectura por y ahí andará. o sea, es una persona que decides qué novelas o qué libros pueden salir adelante en Sí, editoriales. Has escrito libros y has asesorado y editado a decenas de autores, algunos de ellos sí, superventas. Junto con la agencia literaria Sandra Bruna has creado Historias donde vivo, una escuela de escritura en la que se dan clases de narrativa avanzada. sí, Eres una así persona que mismo. procedes del mundo, sobre todo, de libros de ficción, sobre Sí, todo, eh, y del mundo, digamos, editorial. En mi caso, digamos que mi especialidad a la hora de escribir es sobre libros de no ficción y he asesorado a muchos autores a escribir libros de no ficción en poquito tiempo y conozco un poquito el mundo de la autoedición. Así que las dos, para que nuestros oyentes lo conozcan, hemos organizado un taller, un programa de 3 meses que se llama Escribir tu bestseller. Con las dos vamos a charlar sobre los 3 errores que cometemos cuando empezamos a escribir un libro y que hacen que este libro al final acabe en el cajón, ¿no? Que no se venda. De eso vamos a charlar tú y yo. Eh, Ahora, y en un poquito tiempo, del 25 al 27 de enero, vamos a impartir un programa de 3 meses que tiene, digamos, la parte fundamental de este programa es un taller presencial de fin de semana. Es un taller en el que vamos a hacer 2 grupos de máximo 10 personas para trabajar con ellas durante un fin de semana. Es un sitio en un retiro maravilloso, en un sitio con mucho encanto, en plena sierra de Guadarrama, cerquita de Madrid, con unas instalaciones acondicionadas para ello, donde se va a recibir esa formación, se va a trabajar en grupo, se va a charlar también, se va a compartir y se va a disfrutar del entorno, ¿no? Luego también, una vez finalizado este taller de fin de semana, concretamente va a ser de 25 al 27 de enero del 2019, haremos un seguimiento durante 3 meses para que la idea es que esas personas que compartan este fin de semana con nosotras en 3 meses tengan un bestseller, ¿no? Entonces vamos a hacer un seguimiento para que el libro se termine, aunque después del taller ya tendrán no solamente un concepto vendible del libro, una estructura, sino que llevarán parte escrito, pero les dejaremos con una metodología muy clarita para que sigan escribiendo, terminen su libro y tengan las claves muy, muy claritas de lo que tienen que hacer para que ese libro sea un bestseller. Y nosotras, María Luisa y yo, vamos a estar esos 3 meses pendientes de que eso ocurra, ¿no? También incluye bueno, pues todo lo que es las comidas, va a haber 2 comidas, va a haber una cena en un sitio muy bonito también de esa zona de Guadarrama. Disfrutaremos las instalaciones, tenemos una sala muy preparada para trabajar, tenemos unas zonas comunes con chimenea, con unas vistas maravillosas, unas zonas ajardinadas, en fin, va a ser un sitio con encanto para trabajar a gusto. Bueno, y una vez dicho esto, pues vamos a charlar tú y yo, María Luisa, venga, de lo que hemos hablado, que es sobre esos 3 errores fundamentales que cometen los escritores o los autores a la hora de ponerse a escribir o empezar a escribir y que hacen que van a provocar que ese libro no se venda. Eh, bueno, vamos a hablar de una cosa
María Luisa va a hablar fundamentalmente, se va a centrar en libros de ficción y De yo lo voy a ficción. hacer sobre todo para libros de no ficción. Muchas cosas van a ser parecidas. El primero es que tu concepto no sea vendible. Cuéntanos un poquito en qué consiste esto, María Luisa. Exactamente. A ver, cuando escribimos ficción, si queremos que nuestro libro se venda, sobre todo teniendo en cuenta lo que está sucediendo con el panorama editorial español en la actualidad, ¿no? Hay una serie de aspectos que conviene que se tengan en cuenta antes de empezar a escribir. El primero, hoy en día resultaría un error pues, no incardinar tu historia en un trasfondo. Es decir, si tú quieres que tu novela se convierta en un éxito de ventas, si tratas un tema de actualidad, como por ejemplo la violencia de género o la inmigración, conseguirás que el lector empatice con tu protagonista y tendrás más posibilidades de conseguir que tu novela atraiga a un público amplio, ¿vale? O sea que es muy importante hoy en día incardinar tu historia en un trasfondo. Otra cosa que tienes que hacer y que mucha gente no hace es tener en cuenta las tendencias. Puedes escribir para ti mismo, pero escribimos para que otros nos lean. Así que tenemos que tener en cuenta en un momento dado qué es lo que atrae a nuestro público lector, ¿no? Por ejemplo, hoy en día la novela negra se vende bien, el domestic noir, la narcoliteratura. Dentro de la novela romántica, por ejemplo, el chick lit continúa de moda, el thriller. También es interesante si te gusta y te apetece trabajar en obras para jóvenes y para niños, y novela histórica. Es decir, si tú crees que puedes construir un relato teniendo en cuenta estas tendencias, pues será más sencillo que encuentres editor, ¿vale? Es importante también escoger a tu público objetivo antes de comenzar a escribir. Piensa, ¿quién quieres que te lea? ¿Escribes para niños, para mujeres, para un público mixto? ¿A qué edades te diriges? Esto resulta fundamental porque todo va a depender de esto. Todo el proceso de planificación y escritura dependerá de estas decisiones que tomes ahora. Y para mí algo que resulta esencial, que es no formarse. Ese es el mayor error que puedes cometer. Y te voy a explicar por qué. A ver, hay muchos autores que consideran que puedes escribir una novela sin formarte. Pero mira, hace años enviabas un manuscrito a una editorial y si la idea era interesante, pues te asignaban un editor e ibas trabajando, corrigiendo. Pero ahora el editing que se hace es muy superficial. Tu novela, cuando llega a un editor, tiene que llegar prácticamente lista para entrar en imprenta, porque si los costes de edición se disparan es que ya ni la consideran aunque tu idea resulte interesante. Y vamos, es que si no conoces los mecanismos de la narrativa, pues no lo consigues, esto es así. Y bueno, quisiera también hacer una reflexión. Escribir es un oficio y es un oficio muy complejo. Es imposible, desde mi punto de vista, desarrollar una carrera literaria sin formarse, como ocurre en tantos otros oficios, ¿vale? Y no importa si quieres publicarte con una editorial como si quieres autopublicarte, porque el mercado está muy saturado y entonces hay que trabajar con mucha calidad. Y siempre, cuanto más te formes, como ocurre con cualquier profesión, mayores posibilidades tendrás de conseguir tus objetivos. Esto es una realidad. Me encanta todo lo que has contado, María Luisa, porque aporta, yo creo, muchísima claridad para alguien que está empezando a escribir una novela, un libro de ficción, y muchas de las cosas las podemos acoplar, trasladar a los libros de no ficción con sus particularidades, ¿no? En el caso de los libros de no ficción y cuando hablamos de concepto vendible, es muy importante porque mucha gente tiene, cuando va a escribir un libro de no ficción, pues un libro que puede ser de desarrollo personal, de salud, de marketing, de marca personal, de todas estas cosas, ¿no? Tiene muchas ideas en la cabeza. Hay mucha gente que incluso trabaja en ello y tiene muchas ideas porque ha dado formación, pero las ideas no valen. Es como tener la materia prima de un producto, pero el producto hay que darle forma para que sea atractivo, para que sea consumible por el cliente, y en este caso es un lector. Pues esto es pasar de ideas a concepto vendible, es decir, tenemos que hacer que eso sea una temática que sea atractiva
para el lector potencial. Y eso tiene que ver mucho con lo que tú decías del avatar, de tu lector potencial, tienes que conocerlo muy bien. Y tiene que ver también, en el caso de libros de no ficción, con que sean tratar temas que interesen, porque tú lo que cuentas en tu libro va a resolver el problema o la necesidad de una persona, ¿no? Básicamente, no podemos enrollarnos mucho aquí, pero básicamente eso sería. Entonces, vamos a pasar, si te parece, María Luisa, al segundo error, que es, hemos hablado, el primero es no tener un concepto vendible, el segundo sería no tener una estructura de tu libro, ¿no? Exactamente. A ver, hay una serie de aspectos que cuando trabajamos sin un mapa, sobre todo en la composición de novelas, ¿vale? Si los perdemos de vista, lo más habitual es que ni siquiera concluyamos el proceso de escritura. Muchas novelas se quedan en un cajón a mitad, al empezar, precisamente porque no hemos realizado este proceso, ¿no? Hay que tener en cuenta que la planificación dibuja un mapa, un recorrido donde definimos los elementos esenciales desde el inicio hasta el desenlace, ¿vale? Trabajamos el ciclo narrativo, planificamos las escenas que compondrán cada capítulo. Esto resulta esencial para empezar a trabajar. Otra cuestión, saber por dónde tienes que empezar. Incluso antes de empezar la planificación. Tienes una idea, ¿cómo la plasmas en el papel? ¿Por dónde empiezas? Por la definición del conflicto. Esa es la palabra clave. Tienes un personaje en un momento concreto de su vida. Se produce un acontecimiento inesperado que le obliga a plantearse lo que denominamos pregunta dramática. Es decir, ante esto que sucede, ¿qué puedo hacer? Entonces, esta situación le genera un conflicto interno que nos lleva a que el personaje actúe para conseguir un propósito. Y a partir de aquí diseñamos todo el desarrollo, todo el argumento. Es decir, si no partimos del personaje ante el conflicto, no podemos ni siquiera planificar nada. ¿Vale? Cosas que tenemos que tener en cuenta, además, aprender cómo se construye una escena. No podemos escribir sin más, tenemos que conocer qué tipos de información tenemos que incluir en una escena, porque luego al final el lector tiene una experiencia de lectura que es atractiva y no sabe bien por qué, pero tú lo sabes, es porque has combinado ciertos elementos con acierto, como son los sumarios, las pausas, las elipsis, los datos nucleares. Esto es algo que vamos a aprender, ¿no?, durante el taller. A ver, comenzar sin escribir a tu protagonista es un error. A veces pues nos cuentan que con escribir una ficha tenemos suficiente. Me temo que no. Me temo que es mucho más complejo. Hay que diseñar una biografía que le confiere identidad y luego un patrón de conducta coherente con esta identidad. Y esto requiere de mucha planificación, ¿vale? Escribir sin tener en cuenta las coordenadas. Es algo que tiene que ver con la formación que asumimos como escritores. Es decir, necesitamos crear un cronograma antes de empezar a escribir. Es un mapa del tiempo que transcurre entre escenas y escenas, ¿no? Muchas veces estas cuestiones no las tenemos en cuenta, ¿vale? Y son esenciales para poder afrontar pues, con éxito un proceso de escritura. Estas serían un poquito las referencias, los aspectos esenciales que vamos a trabajar en el taller. Evidentemente, cuando concluya el taller, todos estos aspectos tienen que estar trabajados y la planificación completada. Así que lo que vamos a hacer en 2 días o en 3 nos permitirá escribir después en un tiempo limitado una novela. Perfecto. Entiendo, claro, en la novela además especialmente un poco complejo, ¿no? Esta sí, parte de estructura. Es muy complejo. En los libros de no ficción también es una parte fundamental. Tener muy claro la estructura, sobre todo no es tan complejo realmente como en una novela, pero hay que saber hacerlo y vamos a dar alguna herramienta y unas claves para estructurar bien el libro. Y la estructura es muy importante para escribir luego bien el libro. O sea, si tú no tienes clara una estructura en un libro de no ficción y te pones a escribir, vas a estar yendo hacia adelante y hacia atrás continuamente. Y el problema no es solamente el tiempo extra y el esfuerzo que vas a dedicar,
sino que es muy probable que el libro no acabes de escribirlo nunca, porque es donde surgen los bloqueos. Entonces es muy importante, una vez que tienes claro el concepto vendible, y eso lo vas a cotejar con nosotras, con María Luisa en el libro de ficción, no ficción conmigo, y también con el grupo, porque va a ser muy interesante la interacción con el grupo, ¿no? Vamos a tener y no vamos a salir de ese taller, de ese retiro de fin de semana sin tener clara la estructura de tu libro. En el caso del libro de no ficción, muy claro cuáles van a ser las partes del libro, los capítulos o los epígrafes, de una forma muy clara, y también el nombre de cada uno de ellos. Igual que del concepto vendible nos va a salir el título del libro, ¿vale? Que sea un título con gancho, y eso lo vamos a cotejar, y el subtítulo, que para los libros de no ficción es muy importante, y ya veremos por qué durante el taller. En el caso de ficción hay que tener la estructura para empezar a trabajar, ¿no? A trabajar desde allí y empezar a escribir. Así que eso sería un segundo apartado muy importante, un error que no vamos a cometer para que el libro se acabe vendiendo. Y en tercer lugar vamos a hablar de los famosos bloqueos, María Luisa. Háblanos de los bloqueos que tiene el escritor que empieza a escribir un libro de ficción. A ver, lo primero que quiero deciros es que el bloqueo no solo es cosa de personas que empiezan. Todos los profesionales de la escritura nos bloqueamos. El bloqueo llega. Por lo tanto, no hay que asustarse ni preocuparse por la idea de que nos va a suceder, ¿vale? Tenemos que saber cómo afrontarlo. Pero claro, antes tenemos que averiguar las causas, qué es lo que está produciendo, porque una cosa es el bloqueo psicológico, que se produce, por ejemplo, por el miedo a la página en blanco, porque queremos escribir o queremos componer un relato perfecto ya a la primera, y esto no es posible, así que cuando tenemos ante nosotros una página en blanco, lo que tenemos que hacer para superar el bloqueo es hacer que no lo esté, por lo tanto escribimos cualquier cosa, porque corregir es mucho más fácil que crear, ¿vale? Pero luego muchos bloqueos se producen también por falta de conocimientos en aspectos determinados. En el caso de la ficción, por ejemplo, porque queremos construir una escena, necesitamos recrear una cierta ambientación y no disponemos de la información necesaria en ese momento, entonces nos bloqueamos, ¿no? A veces porque no dominamos nuestra herramienta, que es el lenguaje, ¿no? Y también a veces queremos plasmar una idea, tenemos una imagen mental, pero no disponemos del vocabulario suficiente como para plasmarla en papel, ¿no? Entonces hay que ver en cada caso qué es lo que está generando o qué es lo que puede producir los bloqueos para poner solución según sea el caso, ¿no? Esto es un poquito. Perfecto. Pues en el caso de los libros de no ficción, mira, la mayoría de la gente que te dice que no ha escrito todavía ese libro que quiere escribir es no tengo tiempo. Esa es la excusa. No encuentro el tiempo, ¿no? Y eso, no encuentro el tiempo, es una cuestión de prioridades, y sobre todo es la excusa que se pone por los bloqueos que tenemos, ¿no? Muchos de los que tú has contado. El famoso síndrome del impostor, ¿no? ¿Quién soy yo? La falta de confianza, el qué dirán, el miedo a que me lean, el miedo a que no resulte interesante. Y luego también el miedo a no tener la suficiente motivación, ¿no? A no ser perseverante. Y todo eso realmente se supera con una metodología de trabajo que vamos a explicar en el taller, para que puedas escribir con motivación, sin esfuerzo, y que durante el taller vamos a tener tiempo para avanzar mucho en tu libro, y que cuando dejes el taller vas a tener esa motivación para seguir escribiéndolo. En el caso, fíjate, de los libros de no ficción, cuesta más luego la corrección que la creación, porque la creación realmente en los libros de no ficción, esto es muy curioso respecto a los libros de ficción, una vez que tú tienes el concepto, la estructura y una metodología para ir escribiendo, surge bastante fácil, porque el libro de no ficción, el conocimiento se tiene dentro ya, ¿no? De lo que vas a hablar, pero necesitas todo esto para que todo tenga su forma, para que tú escribas
que te salga, digamos, con un flow sin hacer esfuerzo, y eso es lo que vamos a conseguir eliminando todos los bloqueos y también contándoos cosas que tenéis que hacer antes de empezar a escribir para que no surjan bloqueos posteriores cuando estéis escribiendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es lo que vamos a tratar, esto es básicamente de lo que vamos a ir hablando y comentando en el taller. Además, vais a ver que aparte del concepto vendible, la estructura del libro, el superar los bloqueos, el tener una metodología, vamos a trabajar, vais a tener parte del libro escrito y vamos a hablar con vosotros, vamos a daros una hoja de ruta muy clara y todas las claves para que vuestro libro sea bestseller. O sea, el libro, vamos a hacer un libro con potencial de bestseller, pero luego hay que promocionarlo, ¿no? Y vamos a dedicarle un tiempecito en el taller durante esos días y luego durante el seguimiento también para que os quede claro las cosas que hay que hacer. Luego yo creo que va a ser muy interesante porque en algún momento tendremos un intercambio y María Luisa estará un ratito con mi grupo y yo con el grupo de María Luisa, pues porque María Luisa, como en algunos libros de no ficción hay parte, digamos, historiada, hay muchos que no, Sí. pero hay otros que a lo mejor el autor lo que quiere contar es una historia personal propia de transformación que ayude a otros, ¿no? Entonces ahí sí que hay una parte, digamos, de narrativa que María Luisa os va a explicar muy bien, ¿no? Y yo a los autores de ficción pues les puedo contar cómo ser bestseller en Amazon, sobre todo, que es la tienda online que más libros vendan, los que quieran autoeditar, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta va a ser la idea, esta va a ser el taller, va a ser viernes, sábado y domingo, vamos a tener 2 grupos, también hay posibilidad, quien quiera ir con acompañante, hay actividades extra que se pueden hacer en la zona. Hay rutas a caballo, masajes, senderismos, cursos de cocina, es decir, que no van a estar aburridos los acompañantes, si alguno queréis ir acompañante. Y bueno, en eso consiste este programa, que nos hace mucha ilusión a las 2 organizarlo y mucha ilusión estar con vosotros y disfrutar con vosotros en algo que es, al fin y al cabo, cumplir un sueño. Así que, bueno, muchas gracias, María Luisa, por compartir tu conocimiento sobre esto. Gracias. Hay algo que quisiera añadir, Claro, si me lo permites, para acabar, que no, creo que no lo hemos comentado y que es importantísimo. Sea lo que escribas, sea ficción o no ficción, hay algo que a veces nos impide terminar la obra y es la soledad del escritor, el no tener el apoyo de otros. Yo considero esencial trabajar con un grupo que después se pueda apoyar mutuamente, tanto en el proceso de escritura como después en la parte comercial. Cuando publicamos, cuando promocionamos, es importantísimo contar con el apoyo del grupo con el que trabajas. Y yo creo que aquí en el taller es muy importante que nos vamos a ver muchas personas especialistas con ganas de después poder continuar con la relación, ¿no? Y esto es importante para trabajar. Absolutamente. O sea, ¿cómo se me ha olvidado mencionar este tema? Gracias, María Luisa. O sea, es que eso es tan importante. Luego haremos un grupo de WhatsApp y durante el proceso, ¿no? Durante ese fin de semana tan especial, pues seguro que va a ser especial. Por eso que dices tú de la soledad del escritor, no vamos a estar solos. Incluso los que quieren estar solos, va a ser una experiencia, muy distinta. Y luego, como tú dices, durante esos 3 meses va a ser un apoyo continuo y también a la hora de promocionar la obra. Cuando tú quieras cotejar con los demás, oye, tengo aquí 2 portadas, ¿cuál os gusta más? Exacto. O este título, que tengo dudas, todo eso, o a la hora, por ejemplo, dejarse comentarios cuando tu libro se publique, que es algo tan importante para conseguir visibilidad. En fin, muchas cositas que en grupo la unión hace la fuerza. En este caso, absolutamente. Es así. Así que bueno, muy bien, María Luisa. Pues nada, nos despedimos. Muchas gracias, Ana, y nos vemos próximamente, el día 25, dentro de poquito. Dentro de poquito ya. Muy bien, un saludo, María Luisa. Un saludo, venga, Un un abrazo. abrazo.